Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos mitología egipcia, la historia de Anubis, el dios de la muerte. Si te gustan los videos de mitología gatificada, no olvides dejar tu comentario de apoyo a esta clase de videos. Sin más que decir, vamos a ver esta fascinante historia. Anubis, uno de los dioses más fascinantes de la mitología egipcia, es conocido como el Señor de los Muertos y el Guardián de las Tumbas. Su historia y su papel en el panteón egipcio revelan una compleja relación con la vida, la muerte y el más allá. Este relato detallará la mitología y la historia completa de Anubis, explorando su origen, sus atributos y su legado en la cultura egipcia. Los orígenes de Anubis en la mitología egipcia. La historia de Anubis se remonta al antiguo Egipto, donde surgió como una deidad asociada con la muerte y el más allá. Se cree que su culto se originó en la región de Abidos durante el periodo predinástico, alrededor del año 3000 a.C. Su nombre en egipcio antiguo, Anpu, significa el que está en el lugar del embalsamamiento, reflejando su conexión con el proceso de momificación. Anubis en el panteón egipcio. Anubis ocupaba un lugar destacado en el panteón egipcio, sirviendo como el principal guardián de las tumbas y el guía de las almas hacia el más allá. Se le representaba como un hombre con cabeza de chacal o como un chacal completamente, símbolo de su conexión con el mundo de los muertos. Aunque no era uno de los dioses principales, su papel era crucial en el proceso de la vida después de la muerte. Anubis y el juicio de Osiris. Según la mitología egipcia, Anubis desempeñaba un papel importante en el juicio de los muertos en el más allá. Se creía que conducía a las almas ante Osiris, el dios del inframundo, para ser juzgadas por sus acciones en vida. Anubis pesaba el corazón del difunto en una balanza contra la pluma de la verdad, determinando así su destino en el más allá. Los ritos funerarios y el culto a Anubis. El culto a Anubis estaba estrechamente relacionado con los rituales funerarios en el antiguo Egipto. Se creía que él supervisaba el proceso de embalsamamiento y protegía la tumba del difunto de los espíritus malignos. Los sacerdotes y embalsamadores rendían homenaje a Anubis con ceremonias y ofrendas para asegurar el paso seguro al más allá. Los templos y santuarios de Anubis. A lo largo del antiguo Egipto, se erigieron templos y santuarios en honor a Anubis. Uno de los más destacados fue el templo de Anubis en Abidos, donde se creía que estaba enterrado el dios. Este sitio sagrado atraía peregrinos y devotos de todo el país, buscando la protección y la bendición de Anubis en su viaje al más allá. Representaciones de Anubis en el arte egipcio. Anubis fue una figura recurrente en el arte egipcio, apareciendo en pinturas, esculturas y jeroglíficos a lo largo de los siglos. Su imagen como un chacal o un hombre con cabeza de chacal se convirtió en un símbolo icónico de la muerte y la protección en la cultura egipcia. Su presencia en las tumbas y los templos testimonia su importancia en la vida religiosa y espiritual del antiguo Egipto. El declive de Anubis. Cambios en la religión egipcia. Con el tiempo, el culto de Anubis fue eclipsado por otras deidades en la mitología egipcia, como Osiris, Isis y Ra. Sin embargo, su influencia perduró en la religión y la cultura egipcia, y su imagen continuó apareciendo en tumbas y templos por toda la región. El legado eterno de Anubis. Anubis, el guardián de los muertos y el guía en el viaje hacia el más allá, sigue siendo una figura fascinante en la mitología egipcia. Su papel en la religión y la cultura egipcia antigua ha dejado un legado perdurable que continúa inspirando admiración y asombro en la actualidad. Muchas gracias por tu visita. Si los videos de mitología gatificada te gustan, no olvides mencionarlo en la caja de comentarios. A continuación, dejo la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.